A las 8 en punto, por fin vi los faros del coche iluminar las persianas. Escuché cómo se abría la puerta principal y enseguida la voz alegre de Lauren, mi nuera. Perdón, mamá, se nos pasó el tiempo, dijo sonriendo. No respondí mucho. Solo quería que se llevaran a los niños para poder cerrar la casa y soltar un suspiro. Cuando la puerta se cerró, me senté otra vez en la misma mesa y miré el reloj. 9:32, toda mi noche perdida. Y no era la primera vez. Era la quinta. 5 viernes seguidos esperando, reacomodando mis planes, dejando mi propia vida en pausa. Sentada en esa cocina silenciosa, me di cuenta de lo pequeña que se habían vuelto mis jornadas. Y decidí que algo tenía que cambiar. Me llamo Yvonne Morris. Tengo 67 años y vivo sola en una casita de ladrillo en Frisco, Texas. Estos días me mantengo ocupada con la iglesia, un grupo de costura los viernes y unas buenas amigas que se aseguran de que no me quede en casa hablándole a la televisión. Cada viernes cuido a mis nietos, Mason y Lucy. Mason tiene 8 años, es curioso y siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. Lucy tiene 5, es pura chispa y brillo. Amo a esos niños más de lo que amo un té dulce en un día de verano. Alan, mi único hijo, y su esposa, Lauren, trabajan muchas horas. Los viernes por la noche son sus noches de cita, como ellos las llaman. Así que cada semana abro mi puerta, preparo botanas y me alisto para una velada de caricaturas, juegos de mesa y cuentos antes de dormir. Al principio era algo que esperaba con ilusión. Podía ver a los niños, escuchar sobre los proyectos escolares de Mason y trenzar el cabello de Lucy antes de dormir. No me molestaba que Alan y Lauren se quedaran fuera un poco más tarde de vez en cuando. Recuerdo lo que es ser joven, estar cansado y tratar de mantener un matrimonio a flote. Pero últimamente, ese de vez en cuando se convirtió en cada semana. Ese viernes en particular miré el reloj más veces de las que quiero admitir. Se suponía que vendrían por los niños a las 6. Incluso le mandé un mensaje a Alan a las 5:45 para recordarle que tenía mi grupo de costura a las 7. Me respondió, claro, mamá, llegaremos a tiempo. Pero las 6 llegaron y se fueron. A las 6:30 empecé a guardar los libros para colorear. Mason seguía construyendo torres de Lego en la sala y Lucy veía su película por tercera vez. A las 7 les calenté las sobras porque sabía que ya tendrían hambre. Me senté en la mesa con mi taza de café y me quedé mirando el teléfono, esperando que vibrara. Nada. A las 7:30 los niños ya bostezaban. Los llevé al baño, los cepillé y los acosté en el sofá cama del cuarto de visitas. Mandé otro mensaje, ¿todo bien? Tengo planes esta noche. Todavía sin respuesta. Me quedé un momento en la puerta, mirando esas 2 caritas dormidas, y sentí como algo se apretaba fuerte en mi pecho. No estaba enojada con ellos. Los niños no tenían la culpa de nada. Pero sentí ese nudo familiar en el estómago, el que llega cuando te das cuenta de que te han vuelto a olvidar. Pude haber llamado, pero no lo hice. Simplemente me volví a sentar en la mesa de la cocina, tomé mi taza y la encontré fría como una piedra. Pensé en mis amigas del grupo de costura allá en el salón de la iglesia, riendo y compartiendo postre. Casi podía oler el pay de nuez. Mi rebanada seguramente me estaría esperando, con mi nombre escrito en el papel aluminio. A las 8 en punto, por fin los faros del coche iluminaron las persianas. No me levanté de inmediato. Escuché la puerta abrirse y luego la voz alegre de Lauren. Perdón, mamá. Se nos pasó el tiempo, ya sabes cómo son los viernes, dijo. Forcé una sonrisa y respondí. Los niños ya están dormidos. No levanté la voz, solo señalé el cuarto de visitas. Alan la siguió, susurrando. Gracias otra vez, mamá. Te lo debemos. No dije mucho después de eso. Solo quería que se llevaran a los niños y se fueran, para poder cerrar la casa y soltar un suspiro. Cuando la puerta se cerró, me senté otra vez en la misma mesa y miré el reloj. 9:32, toda mi noche se había ido. Y no era la primera vez. Era la quinta. 5 viernes seguidos esperando, reacomodando mis planes, dejando pasar mi propia vida. Amo a mi familia,
pero amar no significa estar disponible cada segundo. Sentada en esa cocina silenciosa, me di cuenta de lo pequeña que se había vuelto mi vida. Todo giraba en torno a cuando alguien más llegaba, o no llegaba. Enjuagué el café frío, apagué la luz y me quedé un momento junto a la ventana. La calle estaba vacía, solo algunas luces en los porches seguían encendidas. Mi Toyota RAV4 estaba en la entrada, las llaves sobre el mostrador, lista para una noche que nunca ocurrió. En algún punto, entre el café frío y el silencio de la casa, comprendí que había dejado que mi vida se redujera al horario de los demás. Si tú ya sabes exactamente cómo se siente eso, hazme un favor, dale me gusta y asegúrate de seguir la historia, porque vas a querer saber lo que pasa después. A la mañana siguiente desperté antes de que saliera el sol. Nunca he sido buena para dormir hasta tarde, aunque esté cansada. Mi cuerpo sigue el mismo ritmo de siempre, café a las 6, cocina en silencio a las 7, y el murmullo del vecindario despertando. Pero esa mañana me quedé sentada frente a la ventana más tiempo del habitual. No era solo la noche anterior lo que me pesaba. Eran todos los viernes que la habían precedido. Cada uno venía con una nueva excusa que sonaba igual que la anterior. Hace 2 semanas fue el tráfico en la autopista de Cuota. Antes de eso, se me murió el celular. Y luego, perdimos la noción del tiempo en la cena. Siempre decían las palabras correctas. Perdón. Gracias. Te queremos, mamá. Pero después de un tiempo, hasta las disculpas empiezan a sonar como ruido de fondo. Me serví otra taza de café y pensé en cómo antes me emocionaban los viernes. Planeaba pequeñas actividades para Mason y Lucy, cenas de hotcakes, noches de película con palomitas, y a veces una visita al parque si el clima no estaba demasiado caluroso. Pero últimamente, esas noches se sentían más largas. Las rodillas me duelen más que antes, y para la hora de dormir ya me muevo más despacio. Tengo un pequeño pastillero en la barra de la cocina para mi presión, pero en noches como esa, se me olvida tomar la medicina. Toda mi atención se centra en que todo funcione bien, hasta que Alan y Lauren decidan aparecer. La casa todavía olía al jabón del baño de los niños. Sus pijamas estaban dobladas en una pila ordenada junto a la puerta del cuarto de lavado, listas para la próxima visita. Sonreí, pero era esa clase de sonrisa que esconde algo pesado detrás. Amo a esos niños con todo mi corazón, pero no podía quitarme de encima la sensación de que me había convertido en una asistente sin sueldo de los planes de los demás. Decidí salir al porche a regar mis flores antes de que el calor tejano se adueñara del día. Mi vecina Doris venía paseando a su perrito Scooter, como hace todas las mañanas. Me saludó con la mano y dijo: «Yvonne, pareces traer una nubecita de tormenta encima». Solté una risa leve. «Ay, no es nada nuevo». Alan y Lauren volvieron a llegar 2 horas tarde anoche. Ella negó con la cabeza, dándole un pequeño tirón a la correa de Scooter. «Amiga, esos creen que eres guardería 24 horas con botanas gratis». No pude evitar reírme. «Supongo que se las he puesto demasiado fácil», respondí. Doris se apoyó en mi cerca y me dijo: «Eres una buena mamá, Yvonne, pero ser buena no significa ser infinita. A veces hay que recordarle a la gente que tu tiempo también vale». Me quedé pensando en eso después de que se fue. Tenía razón. He pasado toda mi vida trabajando duro. 40 años en una oficina de seguros, sin llegar tarde ni una sola vez. Crié a Alan casi sola mientras Carl trabajaba jornadas largas. Sé lo que significa la responsabilidad. Pero también sé cuando la gente deja de valorar algo, solo porque siempre está ahí. Más tarde ese mismo día, recibí una llamada de Alan. Empezó con ese tono dulce que siempre usa cuando sabe que la regó. «Hola, mamá. Perdón por lo de anoche. No queríamos que te perdieras tu grupo de costura». «Está bien», le dije, aunque no lo estaba. «Te lo compensamos la próxima semana». «Te lo prometo», dijo. Casi podía escuchar cómo esa promesa salía de su boca como si estuviera leyendo un guión. Esa palabra, prometo, ya había perdido su peso. La he escuchado más veces de las que puedo contar. Después de colgar, miré alrededor de la sala.
La cobijita que Mason había estado arrastrando todavía estaba en el sillón. El conejito de peluche de Lucy seguía sentado junto a mi reclinable. Lo recogí, le quité un poco de pelusa y lo puse a un lado. La casa se siente tan llena cuando los niños están aquí y tan vacía cuando se van. Me quedé sentada un rato, pensando en lo fácil que el amor puede volverse rutina. Empiezas diciendo que sí por cariño, luego por costumbre, y cuando menos te das cuenta, la gente deja de preguntar si todavía está bien para ti. Mi mente regresó al momento en que les ofrecí ayuda por primera vez. Lauren acababa de volver al trabajo después de que nació Lucy, y Alan estaba nervioso por cómo equilibrar todo. Yo solo quería aligerarles la carga. Y por un tiempo, se sintió bien. Era parte de su ritmo. Pero ahora me doy cuenta de que me convertí en su ritmo. Es curioso cómo las cosas pequeñas se van acumulando. La gasolina que uso para llevar a los niños a hacer mandados, las botanas que siempre tengo listas, los juguetes que compro por impulso cuando me los piden con esa vocecita dulce. No es el dinero lo que importa, es el tiempo. Tiempo que sigo regalando sin darme cuenta de lo poco que me queda para mí. Esa tarde intenté tomar una siesta, pero no pude relajarme. Mis pensamientos daban vueltas una y otra vez sobre lo mismo. ¿En qué momento ayudar se convirtió en que me dieran por sentada? No creo que Alan lo haga con mala intención. Siempre ha sido amable, solo distraído. Lauren también. Los dos van corriendo, trabajando largas horas, persiguiendo esa vida que todos por aquí parecen perseguir, casas nuevas, autos nuevos, mejores escuelas. Frisco está lleno de familias jóvenes haciendo lo mismo. Pero a veces pienso que la gente se mueve tan rápido que se le olvida quién se queda quieto, sosteniendo todo en su lugar para ellos. Antes de dormir, escribí una lista en mi cuaderno, algo que suelo hacer cuando necesito despejar la cabeza. Anoté todo lo que he dejado de hacer los viernes, mi grupo de costura, las cenas con amigas, ese pequeño pedazo de libertad. Verlo escrito en papel lo hizo real. A la mañana siguiente, Doris me llamó y dijo: ¿Vas a venir al brunch de la iglesia? No, esta semana, le respondí. Necesito descansar. Pero la verdad era que lo que necesitaba era pensar. Esa tarde me senté de nuevo en el porche, mirando cómo el cielo se pintaba de rosa sobre los techos. Pensé en la promesa de Alan de llegar a tiempo el próximo viernes. Quise creerle, pero una parte de mí ya sabía la verdad. A veces no se necesita una gran discusión para notar que algo anda mal. El silencio entre los momentos te lo dice todo. Cuando se encendió la luz del porche, dije en voz alta, tal vez solo para mí. El amor no es un reloj, pero hasta el amor necesita uno de vez en cuando. El sábado después de aquel largo viernes empezó como casi todas las mañanas en mi casa. Estaba frente a la estufa haciendo huevos revueltos y pan tostado, tarareando con la radio. El sol entraba por las persianas y, por un momento, todo se sentía en calma. Tenía las ventanas abiertas y el olor del pasto recién cortado llegaba del jardín del vecino. Acababa de servirme mi segunda taza de café cuando sonó el teléfono. Era Alan. Su voz sonaba alegre, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Hola, mamá. Solo quería saludarte. Gracias otra vez por cuidar a los niños. Eres un ángel. Sonreí un poco, pero no dije mucho. Mientras Alan hablaba, pude escuchar a Lauren de fondo en el altavoz del teléfono. Se reía con alguien, probablemente una de sus compañeras de trabajo. Y entonces le escuché decir, clarito: qué suerte que mamá es guardería gratis. Me quedé helada. Alan no se dio cuenta. Siguió hablando, contándome que Mason quería enseñarme su nuevo proyecto de Lego. Pero yo ya no lo escuchaba. Las palabras guardería gratis me zumbaban en los oídos. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que imaginé. No creo que Lauren lo dijera con mala intención, pero sentí como si todo lo que hacía con amor hubiera sido rebajado a una simple etiqueta. Gratis. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada un buen rato, con la taza de café entre las manos, mirando la barra de la cocina. No estaba enojada todavía. Era más bien una punzada silenciosa, de esas que se sienten en lo profundo. Pensé en todas las noches que me quedé despierta cuidando a los niños cuando estaban resfriados, en las idas al súper,
en los cuentos antes de dormir. Nunca lo hice por dinero, pero escucharlo de esa forma me hizo sentir pequeña, como si solo fuera un servicio que no cuesta. Más tarde esa mañana, caminé hasta la casa de Doris-san, que vive 2 puertas más abajo y hace los mejores roles de canela del vecindario. Me vio llegar y me hizo señas para pasar. Buenos días, Yvonne dijo, sirviendo 2 tazas. Traes algo en la cabeza, ¿verdad? Escuché algo hoy que no puedo quitarme de la mente, le respondí, y le conté lo que Lauren había dicho. Doris levantó las cejas. Pues mira nada más. No eres una guardería gratis, corazón. Eres su mamá, su familia. Suspiré. Lo sé, pero tal vez yo lo facilité demasiado. Nunca les dije que no. Tal vez solo asumen que siempre voy a estar aquí. Ella asintió despacio. Eso pasa cuando la gente confunde el amor con disponibilidad infinita. Hay que recordarles que tu tiempo también vale. Nos quedamos un rato platicando y tomando café, hablando de cuántos abuelos en el pueblo estaban en la misma situación. Doris me contó que su hermana en Houston cuida a sus nietos casi de tiempo completo. Más tarde ese día, lo busqué en internet, cuidar niños en Texas cuesta entre $10,000 y $12,000 al año por cada uno. Casi se me cayó la taza del susto. Con razón tantos padres dependen de los abuelos. Entendía la presión que Alan y Lauren sentían. Frisco no es un lugar barato, y criar a 2 niños menos. Pero saberlo no me hacía sentir menos invisible. Se lo dije a Doris. No me molesta ayudarles. Lo que me duele es sentir que ya no lo ven como ayuda. Ella sonrió mientras revolvía su café. Entonces es hora de que los hagas ver de nuevo. No por enojo, sino por respeto. Por ti y por ellos. Asentí, dejando que sus palabras calaran. Durante años he sido la confiable, la que todos llaman a último momento. No me importaba. Me daba propósito después de que Carl murió. Pero hay una línea muy delgada entre ser confiable y dejar que te usen sin darte cuenta. Esa tarde, me senté en el porche y observé a los niños del vecindario andar en bicicleta por la calle. El aire estaba cálido y el cielo brillante, pero mis pensamientos se sentían pesados. Pensé en lo que significaba cuidar de ti misma cuando has pasado toda la vida cuidando de los demás. Cuando Carl estaba vivo, solía decirme, Yvonne, no puedes servir de una taza vacía. En ese entonces, yo me reía. Creía que amar significaba dar todo lo que tenías. Pero tal vez él tenía razón. Quizá todas esas noches sin dormir y los viernes que dejé pasar eran señales de que ya estaba sirviendo de una taza completamente seca. Conforme avanzaba el día, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. No era enojo. Era claridad. Comencé a darme cuenta de cómo, poco a poco, había acostumbrado a mi familia a pensar que mi tiempo no valía. Nunca los corregí cuando llegaban tarde. Nunca dije que no cuando me pedían un favor más. Cada vez que sonreía y decía claro, no hay problema, les estaba enseñando que sí, que no había problema. Entré a la casa, saqué mi cuaderno pequeño, el mismo en el que había escrito el día anterior, y abrí una página nueva. En la parte superior escribí, próximo viernes. Debajo hice una lista corta. Recordarle a Alan la hora de recoger a los niños. Hacer planes que no cancelaré. Cumplir ambos. No sabía cómo saldría todo, pero escribirlo me hizo sentir más fuerte. Antes de irme a dormir, llamé a Doris y le dije, el próximo viernes voy a hacer algo diferente. Ella rió suavemente. Ya era hora, chica, ¿qué tienes planeado? No lo sé todavía, respondí. Pero voy a averiguar qué pasa cuando me elijo a mí primero. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé toda la semana pensando en lo que había escuchado decir a Lauren y en esa lista en mi cuaderno. Estaba nerviosa, pero también lista. Me había hecho una promesa. Esta vez no iba a perder otra tarde esperando. Esa mañana me puse mi blusa azul favorita y mis jeans. Mis amigas de la iglesia y yo teníamos boletos para un concierto de gospel en el centro, algo que no hacía en años. El concierto empezaba a las 7:30, así que debía salir a más tardar a las 6:15. Le mandé un mensaje a Alan temprano, solo un recordatorio,
Pasa por los niños a las 6 en punto. Tengo planes. Respondió en minutos. Entendido, mamá. Esta vez llegaremos a tiempo. Lo prometo. Sonreí un poco al leer esa palabra otra vez. Prometo. Quise creerle, pero una parte de mí ya sabía cómo podía terminar esto. Aún así, preparé la cena para Mason y Lucy, le serví su macarrón con queso favorito y ayudé a Mason a terminar la tarea. Para las 5:30 todo estaba en calma. Los niños se reían con una caricatura y yo tenía mi bolso listo junto a la puerta. Sentía la emoción creciendo dentro de mí. Hacía mucho tiempo que no me emocionaba por salir a algún lugar que no fuera la iglesia o el supermercado. Llegaron las 6. Miré por la ventana. Ningún coche. A las 6:15 mandé otro mensaje. Oye, el concierto empieza pronto, ¿todo bien? Nada. A las 6:30 ya estaba caminando de un lado a otro en la sala, revisando el teléfono cada pocos minutos. Abuela, ¿estamos esperando a mamá y papá?, preguntó Mason. Sí, cariño, respondí, forzando una sonrisa. Llegarán pronto. Dieron las 7, y nada. Sentí el estómago hacerse nudo. Podía notar cómo mi oportunidad de tener una noche agradable se me escapaba otra vez. Intenté llamar a Alan, no contestó. Luego a Lauren, directo al buzón de voz. Para las 7:30, los niños ya bostezaban en el sillón y la pantalla de mi teléfono seguía en blanco. Ese mismo sentimiento de frustración que había tenido la semana anterior volvió a mí. Pero esta vez, algo dentro cambió. Miré el reloj, luego el boleto que estaba sobre el mostrador, y pensé, no esta noche. Respiré hondo, fui al closet del pasillo, tomé mi bolso y busqué el número de Brenda, la chica universitaria que a veces cuida a niños por el vecindario. Responsable, amable y que vive a solo una calle. Cuando contestó, le dije. Hola, Brenda, soy la señora Morris, de Oakwood Lane. Sé que es con poca anticipación, pero ¿estarías disponible unas horas esta noche? Claro, señora Morris respondió. Estoy en casa estudiando, no hay problema. Le agradecí y me volví hacia los niños. Muy bien, Mason, Lucy, vamos a dar una vuelta rápida en el coche. Está bien, dijo Lucy, frotándose los ojos. ¿Vamos a casa? Todavía no, cariño, le respondí, ayudándola a ponerse los zapatos. Abuela solo necesita un poco de ayuda esta noche. Tomé mis llaves y cerré la puerta. El aire afuera era cálido y olía a lluvia. Aseguré a los niños en el asiento trasero de mi Toyota RAV4. Cuando encendí el motor, Mason me miró por el espejo retrovisor, con los ojos medio cerrados. Abuela murmuró, ¿por qué no estamos en tu casa? ¿Estás enojada? Sentí un nudo en el pecho. No, mi amor, le dije con suavidad. Es solo que esta noche abuela está cumpliendo una promesa que se hizo a sí misma. Él asintió somnoliento y recargó la cabeza en el asiento. La casa de Brenda estaba a solo un minuto. Me estacioné en su entrada y ella salió a recibirme con una sonrisa amable. Le expliqué todo claramente, le di $75 en efectivo por 3 horas y los números de Alan y Lauren. Brenda me aseguró que cuidaría bien de ellos y que no me preocupara. Antes de irme, me agaché junto a Mason y Lucy. La van a pasar bien con la señorita Brenda. Los veré pronto, ¿de acuerdo? Lucy me abrazó del cuello. La besé en la frente y caminé hacia el coche antes de poder cambiar de opinión. Eran las 8:10 cuando salí de la entrada. Me temblaban un poco las manos, pero no era por miedo. Era por la emoción de finalmente hacer algo distinto. Conduje hasta el concierto, estacioné cerca del frente y miré mi teléfono una última vez. Aún nada de Alan ni de Lauren. A las 8:15 escribí un mensaje corto y tranquilo. Hola a los dos. Como no supe de ustedes antes de las 8 de la noche y no podía faltar a mi compromiso, dejé a Mason y a Lucy con Brenda. Están seguros y bien cuidados. Les pagué hasta las 11 de la noche. Aquí está su número y su dirección. Por favor, recójanlos en su casa cuando terminen su noche. Que tengan una buena velada. Leí el mensaje 2 veces antes de presionar enviar. Sin enojo, sin sarcasmo,
Solo la verdad. Cuando apagué el teléfono, una ola de tranquilidad me envolvió. No sabía cómo iban a reaccionar, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no importaba. Estaba poniendo mis planes por encima de los de todos los demás. Dentro del auditorio, mis amigas ya estaban sentadas. La música comenzó justo cuando encontré mi lugar. El coro cantaba con tanta alegría que llenaba todo el recinto, y sentí como algo se desprendía de mis hombros. Pensé en los niños, seguros y bien cuidados, y en el mensaje que esperaba en el teléfono de Alan. Tal vez se enojaría, tal vez se sentiría confundido, pero al fin entendería que mi tiempo también vale. Cerré los ojos y dejé que la música me envolviera. Por primera vez en meses, no miraba el reloj ni revisaba el celular. Solo estaba ahí, en ese momento, justo donde había decidido estar. Entré a ese concierto a tiempo, por fin. La música era fuerte, pero la paz que sentía era aún más intensa. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa y pedirte tu opinión sincera. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Hice bien al llamar a una niñera? ¿O crees que me pasé? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber lo que piensas. A la mañana siguiente desperté sintiéndome más ligera que en meses. Preparé café, unté mantequilla en una rebanada de pan tostado y me senté en el porche a ver salir el sol. Por una vez, no me sentía apurada ni culpable. El concierto de gospel había sido maravilloso. Mis amigas me abrazaron y me dijeron que se alegraban de verme salir otra vez. Dormí profundamente al regresar a casa. Sin vueltas en la cama, sin esperar el sonido de un coche llegando tarde. Pero la paz no dura mucho cuando la gente no está acostumbrada a escuchar un no. Mi teléfono vibró poco después de las 8. El nombre de Alan apareció en la pantalla. Dudé antes de contestar. Buenos días, cariño, dije, tratando de sonar normal. Buenos días, respondió con tono cortante. Mamá, ¿en qué estabas pensando anoche? Dejaste a los niños con una chica que ni siquiera conocemos. Respiré hondo. Brenda no es una chica, es la hija de mis vecinos. Es responsable y ha cuidado a varios niños de esta calle. Los niños estaban seguros y contentos. No me dejó terminar. Debiste habernos llamado. Nos preocupamos muchísimo cuando llegamos a tu casa y no estabas. Fruncí el ceño. ¿Preocupados? Alan, te envía un mensaje a las 6, otro a las 6:15 y otro a las 7. No recibí respuesta. Finalmente te escribí a las 8:15 con todos los detalles. No contestaste hasta después de las 11. ¿Cómo se suponía que iba a saber si estaban bien o si siquiera recordaron a los niños? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entonces él dijo. Tranquila, teníamos planes de cena. El teléfono estaba en el bolsillo de mi chaqueta. No vi tus mensajes. Ese es exactamente mi punto, le respondí. No los viste porque no estabas prestando atención. He esperado demasiado, Alan. Anoche, cumplí mi palabra conmigo misma. Los niños nunca estuvieron en peligro. Suspiró, pero seguía molesto. Nos hiciste quedar mal, mamá. Los amigos de Lauren estaban ahí cuando llegó tu mensaje. Nos hizo ver irresponsables. Casi me dio risa. Alan, no mandé un mensaje para hacerlos ver mal. Lo mandé porque estoy cansada de ser la única que cumple promesas. Él guardó silencio un momento y luego murmuró. Hablaremos después, y colgó. No pasaron ni 5 minutos antes de que mi teléfono sonara de nuevo. 3 mensajes largos de Lauren. Me senté y leí cada palabra. Hola, Yvonne. Sé que tus intenciones fueron buenas, pero eso no estuvo bien. Confiamos en ti con los niños, y simplemente los dejaste en algún lugar sin consultarnos. Tenemos que hablar sobre límites y comunicación. Esto no es solo sobre tiempo, es sobre confianza. Lo leí 2 veces y dejé el teléfono a un lado. Confianza. Esa palabra dolió. Yo había sido la persona en quien confiaban durante años para cuidar a sus hijos, sus llaves, sus emergencias. Y ahora, de repente, era alguien en quien no se podía confiar porque finalmente decidí tener una vida propia.
Me serví otra taza de café y pensé en qué decir. Escribí y borré varios mensajes antes de decidirme por la verdad. Lauren, entiendo por qué estás molesta, pero los niños nunca estuvieron solos ni en peligro. Ninguno de los dos contestó mis llamadas o mensajes por 2 horas. Tenía un compromiso previo y no podía cancelarlo otra vez. Me aseguré de que Mason y Lucy estuvieran cuidados y les dejé todos los detalles. No estoy enojada, solo estoy poniendo límites. Los quiero mucho, pero mi tiempo también importa. Presioné enviar y dejé el tema ahí. No pasó mucho antes de que mi teléfono comenzara a sonar con llamadas de amigas que se habían enterado de lo que pasó. La noticia se corre rápido cuando la gente habla. Doris fue la primera en llamar. Se rió cuando le conté la reacción de Alan. Ay, cariño, la mitad de la gente de la iglesia dice que eres valiente. Y la otra mitad dice que te pasaste. Eres la comidilla del vecindario esta mañana. Me reí un poco. Bueno, supongo que finalmente hice algo interesante. No te preocupes por lo que piensen. Ella dijo. Hiciste lo que necesitabas hacer. Ellos aprenderán. Más tarde, esa tarde salí a hacer el súper y me encontré con mi amiga Marta en la tienda. Me dio una palmadita en el brazo y dijo. Escuché lo de tu viernes por la noche, Yvonne. Bien por ti. A veces nuestros hijos se olvidan de que también somos personas. Pero otra amiga, Joyce, no estaba tan segura. No se dijo en voz baja. No creo que pudiera dejar a mis nietos, aunque fuera con alguien que conociera. Es un riesgo. Sonreí cortésmente. Lo entiendo, Joyce. No fue una decisión fácil. Conduciendo a casa, pensé en ambos lados. Tenían razón a su manera. Tal vez algunas personas nunca estarían de acuerdo con lo que hice, pero sabía que mis razones eran honestas. No me fui por enojo. Me fui porque no podía seguir viviendo según los planes de los demás. Al llegar a casa, me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había esperado tantas noches de viernes, y respiré hondo. Por primera vez, no me sentí pequeña. Como mujeres, especialmente a mi edad, caminamos por una línea muy delgada. Si decimos sí demasiado, nos llaman fáciles de manipular. Si finalmente decimos no, nos tachan de egoístas o frías. De cualquier manera, alguien tiene una opinión al respecto. Pensé en mi madre y en cómo solía decir. A veces tienes que enseñar a la gente cómo tratarte. Supongo que yo solo estaba haciendo eso un poco tarde en la vida. Ordené la cocina, regué mis plantas y prendí la televisión, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, una paz que no dependía de la disculpa de nadie. Sin importar lo que Alan y Lauren pensaran, sabía algo con certeza, ya no buscaba permiso, solo comprensión. Pasaron algunos días después de ese fin de semana tenso. Todo estaba tranquilo. Sin llamadas, sin mensajes, sin visita sorpresa. Yo tampoco los busqué. A veces el silencio hace el trabajo que las palabras no pueden. Para el miércoles por la mañana decidí que era hora de hablar cara a cara. No quería seguir cargando heridas como ropa sucia que nunca se dobla. Así que envié un mensaje. Alan, ¿pueden tú y Lauren pasar el sábado por la mañana? Haré café. Creo que deberíamos hablar. Él respondió de inmediato. Estaremos ahí. Cuando llegó el sábado, me levanté temprano, preparé una olla de café y puse un plato de rollos de canela de la panadería. La casa estaba tranquila y olía a hogar de nuevo. Quería que la conversación empezara desde un lugar de paz, no de discusión. A las 10 en punto, vi su coche llegar. Alan entró primero, con una sonrisa nerviosa. Lauren lo siguió, con cara de estar practicando lo que diría. Buenos días, dije, sirviendo café en las tazas. Vamos a sentarnos. Nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina, la misma mesa que había visto todas las cenas familiares, todos los cumpleaños y demasiadas noches de espera. Esta vez, sin embargo, yo dirigía la conversación. Sé que la semana pasada fue incómoda, empecé, pero era necesario decirlo. Amo a Mason y Lucy con todo mi corazón, pero no puedo seguir cediendo mi tiempo sin recibir consideración a cambio.
Me está desgastando, y eso no es bueno para ninguno de nosotros. Alan asintió lentamente. Lauren miraba su taza. No estoy enojada, continué, pero necesitamos algunas reglas claras y voy a seguir ayudando. Cuidaré a los niños quizá 2 veces al mes, siempre y cuando estemos de acuerdo en los horarios de recogida, y que esos horarios se respeten. Si hay una emergencia, ayudaré, por supuesto, pero los cambios de último momento y las largas esperas no pueden seguir ocurriendo. Se quedaron en silencio un momento. El aire estaba cargado, pero no tenso, solo honesto. Entonces Lauren habló, con una voz más suave de lo que jamás la había oído. Yvonne, lo siento mucho. Creo que con el trabajo y los niños, simplemente caímos en una rutina y dejamos de verte. Solo veíamos ayuda. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No defensivas, no preparadas, solo pura verdad. Levantó la mirada y sus ojos brillaban con lágrimas. Has hecho tanto por nosotros y hemos sido egoístas. Es como si hubiéramos olvidado que tú también tienes una vida. Extendí la mano sobre la suya. Sé que no fue a propósito, Lauren. Ser padres es difícil. Recuerdo esos días. Ustedes trabajan mucho y tratan de darles todo a los niños, pero parte de lo que necesitan es ver respeto en acción. Como los adultos se tratan entre sí. Alan aclaró la garganta. Mamá, tienes razón. No me había dado cuenta de cuánto empezamos a depender de ti. Deberíamos haber manejado las cosas de otra manera. Miró a Lauren y luego volvió a mirarme a mí. Empezaremos a pagar una niñera en nuestras salidas. No deberías sentirte atrapada. No es necesario, dije, pero gracias por ofrecerlo. Solo quiero límites que todos respeten. Quiero ayudar, pero no a costa de mi propio tiempo. Lauren asintió. Te lo mereces. Nos quedamos ahí un rato, tomando café en un silencio que no era incómodo. La risa de Mason y Lucy llegaba desde el auto, donde veían un dibujo animado en la tablet. Sonreí, pensando en lo poco que sabían sobre todo el aprendizaje de adultos que había tenido que ocurrir por su bien. Después de unos minutos, Alan preguntó. Entonces, ¿significa que estamos bien? Sonreí. Estamos bien. Solo estamos aprendiendo nuevos hábitos. Perdonar no significa regresar al pasado, significa empezar de nuevo desde un terreno justo. Ambos sonrieron, y pude ver el alivio en sus rostros. Antes de irse, Lauren me abrazó fuerte. Gracias por tener paciencia con nosotros, dijo. Mejoraremos. Solo cumplan sus promesas, dije con una sonrisa. Eso es todo lo que necesito. Después de que se fueron, me quedé junto a la ventana viendo cómo su coche desaparecía por la calle. La luz de la mañana iluminaba mi taza de café, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: equilibrio. No se trataba de ganar una discusión ni de probar un punto. Se trataba de enseñar al amor a mantenerse erguido de nuevo. Mientras recogía la mesa, pensé en cuántas mujeres de mi edad luchan por encontrar ese mismo punto medio donde amar no significa perderse a uno mismo. Esa mañana me enseñó algo importante. Puedes trazar límites y seguir siendo amorosa. Puedes expresar lo que piensas sin gritar. Y, a veces, los límites son la forma más honesta de ser amable. La casa volvió a estar tranquila, pero no de esa manera que se siente solitaria. Esta vez, la tranquilidad se sentía merecida. Las semanas después de aquella conversación se sintieron más ligeras, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. Por primera vez en mucho tiempo, ya no temía los viernes. Ya no eran un recordatorio de espera. Volvieron a ser mis noches. Ese primer viernes después de nuestra charla, no tuve a los nietos. En cambio, me reuní con algunas amigas de la iglesia para cenar en un pequeño café del centro. Nos reímos mientras comíamos ensalada de pollo y tomábamos té dulce. Y cuando alguien me preguntó si quería postre, dije que sí sin siquiera mirar la hora. Me quedé afuera hasta las 9, regresé a casa con la radio sonando suavemente y me di cuenta de lo bien que se sentía vivir de nuevo según mi propio horario. Durante el mes siguiente, empecé a decir sí a cosas que antes solía saltarme. Me uní a un club de caminata que se reúne 2 veces por semana en el parque. Mayormente mujeres de mi edad,
todas tratando de mantenernos activas y conectadas. Hablamos de todo, recetas, nietos, pastillas para la presión y, a veces, de los pequeños arrepentimientos de la vida. Una mañana, una de las señoras me dijo: Ivone, últimamente pareces más feliz. Y tenía razón. Incluso empecé a vender algunas de mis colchas hechas a mano en línea. Mi amiga Doris me ayudó a montar una tienda en Etsy. La llamamos Stitch by Stitch Texas. Nunca pensé que a los 67 años estaría manejando una tienda en línea, pero ha sido divertido. Cada pedido que llega me recuerda que aún hay mucho por hacer y disfrutar. Alan y Lauren cumplieron su palabra. Respetaron los horarios y comenzaron a usar una niñera para la mayoría de sus salidas nocturnas. Cuando sí me pedían ayuda, llegaban a tiempo, a veces incluso antes. También se aseguraban de traerme la cena y pequeños regalos, flores, velas, e incluso una vez una tarjeta de regalo para mi tienda favorita. Pero no era por los regalos, era por el esfuerzo. Mostraba que finalmente me veían como algo más que cuidado infantil gratis. Nuestros fines de semana se convirtieron en tiempo familiar en lugar de obligaciones. Mason y Lucy empezaron a venir los sábados en lugar de los viernes. Pasábamos la mañana plantando flores en el jardín. A Mason le gusta cavar los hoyos y Lucy se encarga de elegir los colores. Siempre elige rosa, sin importar la temporada. Después, nos sentábamos en el porche comiendo paletas, hablando de la escuela y riéndonos de cosas tontas. Esos momentos ahora se sentían puros. Sin prisas, sin resentimientos, solo amor. Lauren y yo nos acercamos más. Un domingo, después de la iglesia, ella se quedó mientras Alan llevaba a los niños al parque. Nos sentamos en el porche tomando limonada. Ella dijo: Ivonne, creo que nunca te he dicho cuánto te apreciamos. Me sentí un poco avergonzada por cómo actuamos. Tenías toda la razón al hablar. Sonreí. Así es como crecen las familias, Lauren. A veces tenemos que chocarnos un poco antes de descubrir dónde están los límites. Ella se rió. Bueno, creo que finalmente estamos aprendiendo. Ambas sabíamos que no se trataba de culpas. Se trataba de respeto y de un amor que crece mejor con honestidad. La vida comenzó a verse diferente, pero de la mejor manera. Estaba más ocupada, pero no agotada. Tenía equilibrio. Esperaba con ilusión mis propios planes y no me sentía culpable por ello. A veces, cuando estoy en el parque con mi grupo de caminata o cosiendo con las señoras de la iglesia, recuerdo aquel viernes por la noche, cuando finalmente puse un límite y me elegí a mí misma. Todavía recuerdo conducir mi Toyota RAV4 hacia ese concierto de gospel, el corazón latiendo rápido, pero con la mente clara. Esa noche lo cambió todo. No porque hiciera un gran escándalo, sino porque tomé una pequeña y valiente decisión. Ahora, cada vez que miro mi calendario, sonrío. Está lleno de cosas que realmente quiero hacer: estudio bíblico, almuerzos con amigas, ferias de manualidades, picnics familiares, cosas que te recuerdan quién eres fuera de ser madre o abuela de alguien. A las mujeres que escuchan esta historia, les diré algo que tuve que aprender de la manera difícil: los límites no rompen el amor, lo protegen. Cuando dejamos de dar por culpa y empezamos a dar por elección, el amor crece más limpio y fuerte. Mason y Lucy todavía piden quedarse a dormir a veces, y siempre digo que sí cuando puedo. Ahora han aprendido a mirar el reloj. Mason incluso bromea: Abuela, no te preocupes. Mamá dijo que llegarán a tiempo. Cada vez que lo dice me hace sonreír. Hace unos días, al atardecer, me senté en el porche con una taza de té. La calle estaba tranquila, solo se escuchaban los aspersores y algunos niños jugando unas casas más abajo. Miré las flores que florecían en el jardín, las que Mason y Lucy plantaron, y me sentí orgullosa, no solo de ellos, sino de mí misma. Ese pequeño acto de valentía cambió cómo mi familia me trataba. También cambió cómo me veía a mí misma. Me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para poner un límite y recuperar tu vida, un viernes a la vez. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has trazado un límite y te has preguntado si fuiste demasiado lejos o no lo suficiente? Todavía pienso en ese viernes.
¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? Si esta historia te recordó algo de tu propia vida, me encantaría escucharlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo, porque tu historia podría ser la que ayude a alguien más a alzar la voz. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para más historias como esta. Nunca sabes a qué corazón podría llegar después. Por último, no olvides descargar este maravilloso libro llamado 38 historias cortas, divertidas y edificantes para adultos mayores. Relatos fáciles de leer que traen risas, recuerdos y estimulación mental. Está lleno de historias simples y conmovedoras, escritas para sacar una sonrisa, despertar recuerdos y recordarnos que la alegría no se desvanece con la edad, sino que se fortalece. Lo encontrarás en el comentario fijado de abajo.